En el día de ayer fue ratificada la sentencia condenatoria a ellos y nosotros queremos denunciar de la manera más enérgica ante Venezuela y el mundo que es un nuevo atropello y una bofetada a la justicia en Venezuela. La sentencia de ayer lo único que logra es impedir que los ciudadanos, que los venezolanos, que nuestro pueblo con su voto le dé a esos presos políticos lo que el sistema judicial politizado que tenemos en Venezuela les niega, que es la libertad. Son venezolanos que son inocentes, nunca se pudo establecer la culpabilidad de ninguno de ellos en relación a las muertes y heridos producidos el 11 de abril y sin embargo están allí presos como chivos expiatorios, pagando culpas que no son de ellos. Por eso hoy rechazamos la actitud del Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto, en un juicio que tardó más de 3 años para producir una sentencia en primera instancia, que se tardó más de 1 año para producir una nueva sentencia en segunda instancia, sorpresivamente en 7 días produce esta decisión en la que ni siquiera se evalúa el fondo del asunto y por razones de forma y de técnica casacional, el tribunal decide no entrar a conocer el fondo de este juicio que ha conmocionado a la opinión pública y que es de vital importancia para el país. Por eso hoy, además de denunciar esos atropellos y además de denunciar esas irregularidades, queremos pedirle a todos los venezolanos, a esos venezolanos que con su voto quieren darle la libertad a los presos políticos, a ellos queremos pedirles hoy más que nunca unidad y decisión para enfrentar a un régimen que sigue abusando de nosotros día a día. No puedo dejar pasar esta oportunidad, antes de dar la palabra a los familiares de los presos, sin reivindicar lo que ha sido en estos últimos meses plantearle al país candidaturas de presos políticos. Muchos las criticaron, muchos no estuvieron de acuerdo, muchos no creían en esto. Yo hoy debo decirle al país que fue un acierto de la Venezuela democrática haber propuesto las candidaturas de los presos políticos. Esa propuesta de candidaturas trajo varias consecuencias concretas que hoy podemos ver y palpar, como por ejemplo, que algunos de los presos políticos fueron liberados, ya que el gobierno simplemente no podía mantenerlos presos e impedirles inscribirse como candidatos. Ese es el caso del exprefecto de Caracas, Richard Blanco. Ese es el caso del periodista Gustavo Azócar y de otros presos políticos que han sido liberados o de perseguidos que no han sido encarcelados en los últimos días precisamente porque el gobierno teme que sean inscritos como candidatos y que el pueblo con su voto les dé la libertad, lo que sería un golpe muy duro ante la opinión pública para un gobierno autoritario. Sin embargo, en el caso de los comisarios y de los policías, el gobierno decidió ir hasta el fondo, no darles la libertad, sino rematarlos judicialmente. Y eso es lo que ha hecho el gobierno, rematarlos judicialmente. Pero aún así debemos reivindicar algo. Los comisarios y policías que se encontraban en un estado prácticamente de denegación de justicia, en donde pasaban años para que siquiera fueran sentenciados y condenados, hoy finalmente han agotado el proceso judicial en Venezuela, razón por la cual por primera vez queda abierta la vía de los organismos internacionales para recurrir ante ellos y buscar la justicia que aquí en Venezuela nunca conseguirán mientras que el sistema judicial sea utilizada como arma política del gobierno. Entre los próximos pasos que tenemos están recurrir a instancias internacionales y relanzar junto con los partidos políticos y la Mesa de la Unidad la lucha por todos los presos políticos, no solamente los comisarios y los policías, pero todos los presos políticos. Y por eso desde aquí, hoy queremos pedirle a los próximos diputados de la Asamblea Nacional que no olviden el compromiso que ya muchos de ellos han hecho y que todos deben hacer de impulsar una ley de amnistía desde la Asamblea Nacional que beneficie a aquellos presos que son posibles de beneficiarse, capaces de beneficiarse de una amnistía. Pero también queremos proponer que esa Asamblea salde una deuda que hay con el país. El 11 de abril hubo 19 fallecidos y más de 150 heridos. Los policías han sido condenados por la muerte de 2 venezolanos, pero los otros 17 venezolanos que murieron y los cientos de heridos también tienen dolientes. Sus familiares tienen derecho a saber la verdad, verdad que se nos ha ocultado y se nos ha negado.
Por eso le pedimos a la próxima Asamblea Nacional que legisle para crear una comisión de la verdad que con observadores internacionales, con ayuda de los organismos internacionales y con representación de todos los sectores de la vida nacional pueda determinar lo que ocurrió el 11 de abril y pueda ayudarnos a establecer responsabilidades. Mientras que eso no ocurra, el 11 de abril será una herida abierta en el alma de este país. El primer paso para la reconciliación nacional pasa por aclarar lo que allí ocurrió y establecer las verdaderas culpabilidades. Mi última reflexión es un agradecimiento para tantos venezolanos que han asumido la causa de los presos políticos como propia. Un reconocimiento también debo hacer a mi partido, a Primero Justicia, en la figura del gobernador Enrique Capriles, del alcalde Carlos Ocariz y de todos y cada uno de los líderes y militantes de este partido que se han restiado con la causa de los presos políticos, pero también a los demás partidos políticos que han dicho presente a la hora de dar la cara y sobre todo a la Mesa de la Unidad Democrática, porque los comisarios han sido y son candidatos a la Asamblea Nacional gracias a que la Mesa de la Unidad Democrática ha entendido el momento histórico y la importancia que tienen esas candidaturas. Por eso mi agradecimiento a todos los factores políticos y a la mesa, y a ellos les pido hoy mayor compromiso y seguir en esta lucha, porque hoy no termina nada ni se cierra ningún capítulo, solamente se abre una nueva etapa de esta lucha.